todo el mundo lo comenta, los fanáticos, todo, los mismos boxeadores, pero yo no quiero a todos los mexicanos, realmente no, eso tampoco me queda preocupación. México y Puerto Rico se verían nuevamente las caras en un combate más de esta gran rivalidad, pues Orlando Salido desafiaba a Juanma López por el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Una oportunidad que lucía bastante difícil para el mexicano, pues el boricua lucía imparable con 30 victorias en su récord invicto y nada menos que 27 de ellas por la vía rápida. En su camino se había encontrado ya varios mexicanos que adornaban los rankings de la división, tales como Daniel Ponce de León, a quien Juanma López había pulverizado en tan solo un round, haciéndolo ver como un simple aficionado, pues ni siquiera le había dado la oportunidad de intentar adaptarse en la pelea. Pero realmente Ponce de León era el actual campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo y lo había destronado de manera apabullante, donde el referee tendría que intervenir ante el mal estado del oriundo de Ciudad Cuauhtémoc. Después, una división más arriba, el boricua se encontraba el hermano de la leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, quien también lo desafiaba por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Rafael Márquez haría una buena pelea, pero no saldría a pelear para el round 9, alegando una lesión en el hombro. Por parte del mexicano, Siri Salido venía de una durísima derrota por paliza contra el cubano Yuriorkis Gamboa en una unificación donde perdería su título en la báscula y después perdería también en la pelea, pues el invicto cubano en ese momento era prácticamente imparable y aunque el Siri había intentado sacar la pelea, simplemente había sido superado. Juan Manuel López estaba muy confiado de obtener la victoria, aunque en las conferencias respetaba mucho al mexicano, en su entorno era totalmente lo contrario, pues muchos ya lo apodaban el matamexicanos por haber derrotado y noqueado a todos los pugiles aztecas. Inclusive se le escuchó decir en un entrenamiento que no le preocupaba lo que trajera el mexicano Orlando Salido, pues él noqueaba a todos los mexicanos, haciendo referencia a que Salido también será derrotado por la misma vía, ya que este no tenía el nivel y ya había caído derrotado en varias peleas. La ceremonia de pesaje no tendría inconvenientes y el boxeador puertorriqueño lucía fuertísimo, a diferencia de Salido, quien verdaderamente se veía algo deshidratado. De cualquier manera, ambos habían cumplido y solo quedaba que llegara la fecha del gran combate. Y llegará el sábado 16 de abril del año 2011. El combate se llevaría a cabo en tierras boricuas, pero a pesar del público en su contra, solamente estarán ellos dos sobre el ring. Y así es como daba arranque el pleito. Rápidamente se veía la mayor fortaleza física del boxeador invicto, pero Salido tenía toda la experiencia del mundo y comenzaba a taladrar sobre la técnica del campeón. La pelea se volvía incómoda para ambos pugiles al principio, pero quien más rápido se estaba adaptando era sin duda el mexicano, pues las combinaciones y ataques de este se veían más trabajadas y efectivas. Se veía que había estudiado bien a López y el éxito de su estrategia se vería reflejado conforme avanzara la reyerta. Pero había que aceptar que el poder de puños de Juanma era de temer y si alguna debilidad tenía el Siri era sin duda su mandíbula. Por eso mismo el mexicano debía tener bastante cuidado, pues el equipo de Juanma López lo sabía, que era buscar una victoria contundente por la vía del cloroformo. Ya avanzados los primeros rounds, ambos habían calentado y habían dejado atrás el estudiar a su rival. Ahora el pleito era una lluvia de golpes de poder y ninguno se guardaba nada para ir a buscar la humanidad de su rival. Era claro que no querían bajarse del ring sin ese cinto mundial. Y también era claro que quien debía hacer el desgaste y buscar el resultado era el mexicano, pues López era campeón y además la pelea era en Puerto Rico. Entonces hablar de una decisión unánime para el retador era bastante lejana. Aún así el Siri Salido se estaba viendo ya mucho mejor que Juanma López, hasta llegó una combinación mortífera por parte del mexicano que terminaba con el boricua en la lona descompuesto. Este se ponía de pie para seguir luchando, pero era notorio que había sido tocado. Después del conteo de protección la pelea se reanudaba y el Siri se lanzaba a culminar la gesta, logrando conectarle bastantes golpes que hacían más grave la condición del campeón local, pero afortunadamente para él lo salvaba la campana. El mexicano estaba haciendo lo posible en un escenario que parecía imposible, pero motivado por la situación seguía en marcha a acabar y terminar la heroica hazaña. Así que sin descanso e inquebrantablemente fue a embatir una y otra vez al lastimado campeón puertorriqueño, quien cada vez recibía más castigo y se tambaleaba con unas piernas que se le hacían de goma. Claro que se mantenía de pie, pero era más por la inercia que por el mismo control del boxeador. De la manera que fuera, el guerrero mexicano no cedía ni un segundo ni daba tregua, no le daba la oportunidad de recuperarse y cada vez atacaba con más furia sediento de la victoria. Juanma López estaba noqueado de pie, recibiendo ataques por todos los flancos sin siquiera poder defenderse, aunque también en un acto de adrenalina logró empujar unos instantes al mexicano que realmente se veía bastante entero, y así acababa el round sin más inconvenientes. Iniciaba el round 5 y de inmediato Salido ponía nuevamente tambaleante a López. Este se recargaba en las cuerdas sin control, sin respuesta y con la mirada perdida, que no daba más remedio al referee que intervenir para que Salido no fuera a dañar permanentemente a Juanma López. Este se quejaba porque le habían parado la pelea, pero al caminar se veía confundido y tambaleante. Había sido una decisión buena por parte del referee, que le daba una importante victoria a México y a Orlando Salido.